Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel David Torres, pastor de la Iglesia Hispana de Anaheim, y nos acompaña una vez más el pastor laico Raimundo Velázquez. Bienvenido a nuestro programa. Gracias y mucho gusto una vez más estar con ustedes. Juntos vamos a caminar escudriñando la palabra de Dios. Reciban un saludo de parte de un servidor. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir una vez más la bendición de Dios sobre nuestras vidas y sobre esta lección. Te damos las gracias, amante Padre, porque nos permite una vez más estudiar tu santa palabra. Abre nuestra mente y nuestros corazones para poderla entender y aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de esta serie de temas es El segundo viaje misionero. Y el tema de hoy es Tesalónica y Berea. Vamos a ver ahora que el apóstol Pablo avanza en su segundo viaje misionero y llega ahora a Tesalónica. Tesalónica era la capital de Macedonia. Macedonia, mis queridos amigos, si usted quiere ubicarse en su mente, se encuentra hoy en día al norte de Grecia, en lo que se llama o se considera la península de los Balcanes. Ahí está Macedonia y fue a este lugar, a la capital de este país, donde llega el apóstol Pablo, un centro muy importante porque muchas personas de todas las regiones llegaban allí para hacer comercio y otros asuntos de gran valor. Una vez más encuentra el apóstol una controversia. Su predicación crea un conflicto. Y dice la lección, se nos habla del celo de los judíos, un celo falso, porque era un celo en contra de la palabra de Dios y del mensaje de Dios. ¿Alguna vez en tu vida has sentido oposición porque has querido predicar la palabra de Dios o porque has querido serle fiel a Dios, Raimundo? A veces, muchas veces ha pasado eso en la vida de uno, que a veces uno, por querer ser el primero, a veces uno se equivoca. Y me ha pasado a mí, yo creo que ha pasado a cualquiera, pero tenemos que entender que muchas veces cuando pasa esto, crea muchas veces que tendamos a decaer, a ir por un camino equivocado. Entonces, el celo muchas veces no es bueno. Lo que a mí me sorprende a veces, mis queridos amigos, es que al usted quizás quiere estudiar la palabra de Dios y conocer la palabra del Señor, usted va a encontrar en su familia oposición, usted va a encontrar en su familia conflicto. Usted encuentra en su familia personas que no apoyan y quizás como el apóstol Pablo va a encontrar ese celo negativo de gente que le diga, oh, no lo escuche, o no lea la Biblia, o no vaya a la iglesia. Ante esa coyuntiva, ante ese conflicto, ¿qué consejo le daría a una persona? En primer lugar, caer de rodillas y buscar a Dios. Me gusta mucho escudriñar la palabra de Dios, que vayamos al estudio de la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar el consejo para ser sabios y poder así enfrentar esa dificultad con éxito. En el caso de Pablo y Silas, los buscaron en la ciudad y no lo encontraron, pero como no estaban ellos, se llevaron a los hermanos de la iglesia y ellos tuvieron que ir a dar parte a la autoridad. Pero gloria a Dios, porque en esta vida, por creer en el evangelio, nos tocará a veces pasar problemas, pero no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir adelante, porque esos problemas, cuando lo enfocamos en Jesús, nos concede la victoria y nos ayuda a crecer en nuestra experiencia espiritual. Eso es interesante y me gusta mucho lo que la palabra dice. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces cuando vemos eso, tenemos que confiar más de que Dios nos va a guiar y en medio de la dificultad, Dios nos va a dar la victoria. Eso es lo lindo de caminar con Jesús, de tomarnos de su mano, de tener una relación íntima con Él, nos ayuda a estar conectados y en el momento de la dificultad, Dios se va a manifestar con poder y siempre le vamos a dar la gloria a Él. Y aunque los
judíos trataban de una manera u otra de impedir el crecimiento del evangelio, impedir el avance de la palabra de Dios, Dios siempre tenía una solución, tenía una respuesta, un camino por el cual sacar a los apóstoles, y ahora lo mueve de Tesalónica, lo lleva a Berea. Y en Berea encontramos a un grupo de cristianos muy receptivos. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 del capítulo 17, que eran un grupo que eran estudiosos de la palabra del Señor. Y cada vez que iban a la iglesia, cada vez que iban a la sinagoga, regresaban a casa, no a comer primeramente, no, regresaban a casa buscando estudiar, escudriñar si lo que habían escuchado era de Dios o era palabra de los hombres. Qué bueno sería si en nuestros días la hermandad hiciera lo mismo. Si usted, mi querido amigo, cuando escucha en la televisión o escucha en el internet o alguien le comenta acerca de una enseñanza bíblica, si usted fuera a la Biblia para confirmar si es verdad o es mentira, porque hoy en día hay mucho engaño, hay mucho error, hay mucha mentira, y solamente escudriñando la palabra de Dios sabremos la diferencia entre la verdad y el error. ¿Qué consejo le daría a alguien, Raimundo, que se encuentra con duda acerca si lo que está escuchando es del Señor o no? En primer lugar, tendríamos que ir a la palabra de Dios. Si hay alguna duda en la vida de ti, amigo o amiga que me escuchas, la palabra de Dios te va a sacar de esa duda. Si escuchas un mensaje, corrobora con la palabra de Dios. Un ejemplo son los bereanos. Ellos escucharon el mensaje, pero no se conformaron. Regresaron a sus hogares y meditaron y analizaron y llegaron a entender cuál era el plan de Dios. Eso es un ejemplo para nosotros hoy. Entender, cuando un mensaje llega a nuestra vida, tenemos que corroborar con un escrito está. Al mismo tiempo, los bereanos tenían una mente abierta para recibir, para escuchar, para ver, porque ellos querían aprender. Yo me pregunto, mi querido amigo que me estás viendo, las creencias que tú posees, lo que tú consideras que es de Dios, ¿vendrá de Dios o no vendrá de Dios? ¿Cómo tú sabes la diferencia? ¿Cómo tú conoces si lo que tú estás practicando, si lo que en tu hogar, lo que tus padres te comunicaron, es la voluntad de Dios, es la enseñanza bíblica o no lo es? Porque muchas veces hay personas muy buenas que están muy equivocadas. Y eso sería interesante y bonito, ir a la palabra de Dios y ahí encontrar el consejo que Dios nos da a nosotros. Y cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos ese consejo, debemos tomarlo y decirle, Señor, y pedir y reclamar la promesa del Espíritu Santo que va a ser derramada en la vida de ti, amiga, amigo, hermano que estás escuchando. Va a ser derramada y estoy seguro que vas a tomar buenas decisiones, porque cuando nos aferramos a la palabra de Dios, lo mejor está por venir. Y la palabra de Dios, como los bereanos lo mostraron, es una luz que nos saca del error, de las tinieblas, a la verdad. Y cuando tú y yo tomamos tiempo, es importante que día a día tomes un tiempo para estar en comunión con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios hablándote, es la voz de Dios comunicándote, es la voz de Dios enseñándote el camino que tú debes de tomar. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un ideal para ti, Dios desea que tú puedas crecer en tu experiencia religiosa, pero no puedes crecer si no inviertes tiempo con el Señor a través de su palabra. Los bereanos nos dejan un ejemplo maravilloso de la actitud correcta que debiéramos de tener todos nosotros al encontrarnos con una nueva verdad, a recibir una nueva luz para descubrir si esa luz o esa verdad proviene o no de Dios o es invención o concepto humano. Una vez más, el tiempo se nos ha acabado, pero no podemos terminar sin antes pedirle a Dios que dé su bendición sobre este estudio y sobre tu vida. Oramos. Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más por este estudio. Ayúdanos, Señor, a ser como estos hermanos bereanos, nobles, dispuestos, dar tiempo al estudio de tu palabra en oración y así poder conocerte más a ti y aferrarnos más a ti. Bendiga a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que sea de bendición y que este ejemplo lo podamos tomar juntos y así crecer cada día en la vida espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.